Creo que esta ha sido una de las opiniones más difíciles que he hecho desde que abrí este canal. Hola, bienvenidos un domingo más y gracias por pasar este ratito conmigo. Antes de empezar, quería deciros que estas últimas semanas he estado un poquito desaparecida porque necesitaba descansar y desconectar. Pero ya estoy de vuelta y hoy vengo con una reseña a la que llevo varios días dándole vueltas. ¿Y si tus amigas te empujaran a hacer algo que siempre habías dicho que nunca harías y precisamente ahí pudiera estar el amor de tu vida? Esa es la premisa de Capturándote de Nadia CT y precisamente del libro del que vengo a hablaros hoy. Y hasta aquí os voy a contar de la historia porque ya sabéis que no me gustan destripar nada los libros. Este libro llegó a mí como colaboración y precisamente por eso necesitaba dejar pasar unos días antes de sentarme delante de la cámara. No porque no tuviera, porque tuviera dudas sobre mi opinión, eso lo tenía claro. Lo que necesitaba era entender por qué había terminado el libro con esa sensación. Y creo que por fin lo he entendido. Como siempre, llegué completamente a ciegas, no había leído la sinopsis, no había buscado reseñas, solo sabía que era un romance. Y conforme iban avanzando la lectura, empecé a repetirme una frase una y otra vez. Terminaba un capítulo, venga, ahora empieza lo bueno. Empezaba otro, venga, ahora sí que sí. Aparecía un personaje nuevo y decía, ostras, este viene a darlo. Y seguía leyendo porque estaba convencida de que ese momento iba a llegar. Pero terminé el libro y ese momento nunca me llegó. Cuando lo terminé entendí perfectamente qué era lo que me había faltado. No me faltaban más páginas, no me faltaban más giros, ni necesitaba una historia llena de acción. Lo que me faltó fue sentir que todo aquello que me había despertado tanta curiosidad terminara desarrollándose, porque veía posibilidades constantemente, veía personajes que me interesaban muchísimo, relaciones que podían dar muchísimo más de sí, conflictos que parecían prometer mucho y sin embargo siempre tenía la sensación de que la historia se quedaba como un paso antes de profundizar. Creo que donde más noté esa sensación fue en algunos personajes. Recuerdo especialmente a una de las amigas de la protagonista, de verdad que cada vez que aparecía pensaba, ostras, esta sí que va a dar lo suyo, porque parecía un personaje con muchísimo potencial, pero volvía a desaparecer. Y yo me quedaba con la sensación de que todavía tenía muchísimo por contar. Y esa sensación se fue repitiendo durante toda la novela. Otro aspecto con el que tampoco conseguí conectar fue el ritmo. Y quiero dejar de verdad una cosa clara. A mí no me molestan las novelas cotidianas. He leído historias donde aparentemente no ocurre nada y aún así me han emocionado muchísimo. El problema aparece cuando ese día a día no consigue hacer avanzar ni a los personajes, ni a la historia, ni a la propia historia. Y aquí esa rutina terminó pesándome demasiado. Hubo además una escena que terminó de sacarme completamente de la lectura y es la del personaje de Roy. No voy a entrar en detalles para no haceros spoiler, pero hay un momento en el que la protagonista tiene delante todas, todas las piezas necesarias para darse cuenta de quién es realmente ese personaje y aún así no consigue unirlas. En ese momento dejé de pensar en la historia y empecé a pensar, pero ¿cómo no se está dando cuenta? Es que es imposible. Y cuando una novela consigue sacarte de esa manera, volver a entrar cuesta muchísimo. Y creo que ahí entendí por qué esta reseña me había costado tanto hacerla. Porque una historia que sé desde el principio que no es para mí, no me duele. Pero una historia que siento que estaba a punto de conquistarme, es así. Porque durante toda la lectura seguía pensando que en cualquier momento iba a llegarme esa escena que lo cambiara todo y nunca ocurrió. Y sinceramente creo que esa sensación es mucho más frustrante que cerrar un libro sabiendo que no era para ti. Es cerrarlo pensando, qué pena, porque has visto muchísimo potencial, porque has sentido que esa historia podía convertirse en una de esas lecturas que recuerdas durante mucho tiempo y al final no ha sido así. Eso sí, como siempre os digo, esta ha sido únicamente mi experiencia. Jamás pretendo que mi opinión sea la vuestra. Sigo pensando exactamente lo mismo que os digo siempre. Cada libro tiene su lector y cada libro tiene su momento. Que esta historia no haya conectado conmigo no significa que no lo vaya a hacer con vosotros. Y precisamente por eso me gustaría dejaros una pregunta. ¿Qué os frustra más como lectores? ¿Cerrar un libro sabiendo que desde el principio que no iba a ser para vosotros
o terminarlo pensando durante toda la lectura ese venga ahora sí y que ese momento nunca termine de llegar. Y ahora sí, vamos con el melón que he abierto esta semana en mis otras redes sociales. Y la verdad es que cuanto más leo, más convencida estoy de mi respuesta. ¿Creéis que sin darnos cuenta damos más oportunidades a un libro cuando hay detrás una gran editorial? Yo sinceramente creo que sí. Y no porque piense que esos libros sean mejores. De hecho, algunos de los libros que más me han sorprendido este año han sido de autores autopublicados o publicados por editoriales muy pequeñas. Pero tengo la sensación de que cuando vemos el nombre de una gran editorial, automáticamente confiamos un poquito más, como si ese libro ya hubiera pasado por muchos filtros, y eso hace que casi sin darnos cuenta le demos una oportunidad antes que a otro. Mientras tanto, un autor autopublicado o una editorial pequeña tienen que demostrar muchísimo más para conseguir exactamente lo mismo, que abramos su libro. Y eso me da muchísima pena porque estoy convencida de que nos estamos perdiendo auténticas joyas. No porque todos los autopublicados sean buenos, ni porque todas las editoriales pequeñas publiquen obras maestras, igual que tampoco todo lo que publica una gran editorial termina siendo una lectura increíble. Pero sí creo que como lectores a veces dejamos que el nombre que aparece en la portada influya más de lo que pensamos. Y desde que este año empecé a leer mucho más autopublicados y editoriales pequeñas, me he dado cuenta de la cantidad de historia que probablemente nunca habría descubierto si me hubiera quedado solo con los grandes sellos. Y ahora sí quiero leeros a vosotros. ¿Nunca os habéis parado a pensar en ello? ¿Creéis que sin darnos cuenta el nombre de la editorial influye más de lo que creemos cuando elegimos un libro? Os leo en comentarios porque tengo muchísimas ganas de conocer vuestra opinión. Y como siempre, muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, no olvidéis darle al like, suscribiros, la campanita, lo de siempre, para no perderos ninguna de las próximas reseñas y melones lectores. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un beso de queso.